y hoy, bueno, vamos a estrenar nuestro canal con una presentación de una muy importante novela con su autora y dos presentadores de la misma, que ya la leyeron y pues van a dar ellos, aparte de sus comentarios, pues también interesantes preguntas. Este día es el martes 14 de mayo de 2024 y en medio de todos estos calores tan grandes, tan elevados que hemos tenido, estas temperaturas y todos estos atropellos que vemos en las candidaturas y elecciones en estos momentos que ya faltan, pues yo creo que un poquito más de 10 días para que se elija presidente y demás funcionarios, pues tenemos este remanso tan rico de los calores y de las elecciones, de darnos esta oportunidad de conocer la novela La Conjura del Tiempo. Y pues es una novela que nos van aquí a detallar algunas cosas que han leído, que han visto tanto la autora como los presentadores que, repito, ya la leyeron. Y pues que esperemos que pues ustedes se interesen y si la quieren adquirir se comuniquen para que ella pueda también hacer llegar a ustedes este importante ejemplar. Es la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz la que nos trae esta novela en medio de este torbellino de calores y elecciones, algo que nos rescata el alma, que nos rescata el espíritu, que nos hace ver toda esa gran gama que tenemos en el mundo. Y pues creo que es importante que volteemos a ver estos temas de gente preparada, de gente interesada en abordar otros puntos de vista, otros temas de la vida cotidiana. Pues tenemos aquí también como presentador de la misma novela, La Conjura del Tiempo, a la doctora Eliana Acosta, al maestro, nuestro fraterno y cotidiano amigo Francisco Javier Guerrero Mendoza, y pues nuestra importante autora, la doctora, nuevamente repito, la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz. Me gustaría, aparte de darle la palabra a ella para que nos haga un breve comentario sobre la novela, que después empezáramos también a ver qué opina la doctora Eliana y posteriormente el maestro Francisco Javier. Les repito, mi nombre es Angélica de la Cruz y agradecemos nuevamente la atención, la solidaridad para sesionar aquí, para transmitir aquí de Casa Iturriaga. Pues, por favor, doctora, si nos gustas hablar un poquito sobre esta novela que nos traes. Es la primera presentación, tenemos el orgullo de tener esta novela, que es la primera presentación en nuestro canal. Si nos quieres comentar de dónde viene esta idea, desde cuándo empezaste a escribirla, cómo se te ocurrió, por favor, doctora. Muchas gracias a todos, a todas, a todos los que nos están mirando en esta importante transmisión. Yo, más que hablar en extenso sobre la novela, quiero agradecerles a todos ustedes estar aquí y a los presentadores, y que sea un diálogo que nos permita ir adentrándonos en este proceso de elaboración de la novela, temáticamente donde fue. Yo lo único que les puedo decir es que esta novela está publicada por Juan Pablo Editor, acaba de salir del horno, está calientita y lista para que pase a formar parte de la lectura pues de muchas personas y cobre vida propia a través de lo que la gente ve, de lo que la gente siente, de lo que la gente intuye a través de su lectura. Es una novela que está creada en un país imaginario, aunque tiene referentes reales en América del Sur. Y no quiero adelantar el tema porque quiero primero escuchar a los comentaristas
porque no quiero prejuiciarlos, sino a partir de sus comentarios y a partir de sus preguntas yo pueda intervenir para comentar, resolver o incluso contestar algunas cosas que quieran saber de esta novela. No sé si en el orden habías pensado que fuera primero Eliana la que hablara. Sí, por favor. Por lo pronto yo les agradezco a todos a este lugar, también a nuestra querida amiga Yuridia que nos presta el espacio, Angélica que siempre es una gran promotora, y le paso el micrófono a Eliana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Maya. Pues primero decir el gusto de estar aquí con Maya Lorena, colega, compañera, y bueno, conocer y poder compartir uno de sus libros como literata. Ya nos dirá ella cómo identifica esta obra en esta faceta que tiene pues esta antropóloga, y poder compartir la lectura y sobre todo lo que ella debate en este texto. Y bueno, decir que es un gusto estar nuevamente aquí con el querido Javier Guerrero, también con Angélica, y bueno, también Yuridia, encontrarla aquí en este espacio que es tan mágico. La verdad es que le tenemos mucho cariño a este espacio. Y bueno, yo había pensado para comentar la obra de Maya Lorena en interrogantes. Yo tengo varias dudas como antropóloga de cómo es que una colega se acerca a la literatura para contar una historia. Entonces yo tengo varios ejes que son interrogantes, y bueno, como también pues Javier va a comentar la obra, igual puedo ir por cada eje y que Maya nos vaya contestando. No sé, Angélica, si te parece bien. Sí. ¿Sí? Porque bueno, yo tengo 5 ejes para comentar, y el primero que yo quisiera que Maya nos pudiera compartir es ¿por qué hacer literatura? Sabemos, y hay antropólogos que han debatido de cómo hay géneros difusos, y uno de ellos es la antropología con la literatura. Incluso el enfoque posmoderno en la antropología gustó mucho de plantear esta similitud en estos géneros difusos, incluso de plantear que la antropología era una forma de literatura. Pero bueno, por mucho que se plantee esta similitud, pues hay sus diferencias, hay sus lenguajes, hay sus convenciones. Y una pregunta sería para mí muy importante: ¿por qué hacer literatura? ¿Por qué contar una historia a partir, ya lo comentó Maya Lorena, que en efecto tiene sus condiciones históricas, pero finalmente es una historia que es resultado de su imaginación, y fue necesario este medio para contar una historia? Incluso uno se pregunta, ¿no fue suficiente la antropología, la descripción etnográfica? ¿Por qué la necesidad de contar una historia a través de una novela? Entonces yo quisiera conocer primero esa interrogante de la voz de nuestra compañera. Bueno, una cosa que hay que decir es que yo nací en un pueblo donde narrar era práctica en la vida cotidiana. Okay. Eso es muy importante porque yo crecí y nací entre leyendas, entre cuentos, entre escuchar historias en los fogones de los pueblos. Fui cuidada por una nana purépecha que me contaba. Y el contar y el narrar, el hablar, el escuchar, es parte de mi idiosincrasia, Claro. de mi identidad. Entonces, eso digamos que en términos de cierta pasión por escuchar las historias, lo que se dice, lo que se cuenta. Pero también, desde niña, las viejas historias también me obligaban a leer, ¿no? A leer. Entonces desde pequeña también fui una gran lectora. Entonces, bueno, cómo me hice antropóloga y cómo me hice escritora, creo que son dos partes de una misma vida y de un mismo proyecto. Yo suelo contar que yo me hice antropóloga cuando tenía 9 años y vivía en un barrio purépecha donde la fiesta duraba 9 días,
Pero eso no fue lo que me hizo antropóloga. Lo que me hizo antropóloga fue conocer lo que era, digamos, la injusticia de los pueblos indígenas, lo que era toda la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me hizo escritora? Sería la siguiente pregunta. Y yo creo que es que nunca me abandonó en las estadías de campo, en las estancias de trabajo de campo, nunca me abandonó también la capacidad de escuchar y de inventar y de observar. O sea, las cosas que uno observa es parte del oficio de antropólogo, pero hay cosas que se salen de esa observación antropológica y académica y que se sitúan en el mundo de la creación, de la fantasía, del invento. Y particularmente en esta novela, la historia se gestó cuando conocí un puente en Bolivia donde la gente se iba a casar y a suicidarse. Okay. Y entonces no había una razón científica para esto, nadie la sabía. Y la literatura y la escritura me tomó por asalto y me dijo, tienes que narrar por qué. Y entonces empezó a surgir una historia, surgió la necesidad de contar una historia que no era real, que era fantasía, que era producto de la imaginación, que era encontrar algo, otra lógica narrativa que no podía darse a través de la antropología. Porque los personajes, porque la propia vida de la ciudad me estaba contando una historia que era una historia fantástica, que no podía darse cuenta de ella a través de un análisis científico y académico, porque de alguna manera el propio espacio, el propio lugar me empezó a dictar una historia, que era una historia diferente, que empieza como un cuento y se desarrolla y aparecen los personajes ficticios y empieza a gestarse una historia más allá de la narración estrictamente antropológica. Entonces, saber por qué darle una razón académica de cómo puedo o por qué vinculé la antropología con la literatura, sería inventar una razón que yo misma no puedo saber cuál fue. Simplemente hubo un espacio que ya había escrito antes, ¿no? Todo el tiempo había escrito, desde siempre, pero particularmente en el caso de esta novela, fue por eso, porque había un lugar para el cual no había explicaciones y los personajes empezaron a aparecer y a crecer y a necesitar ser contados a través de una historia inventada, fantástica, y a través de un lenguaje que iba más allá y que no podía encasillarse en un lenguaje de razones académicas, sino que incursionaba en este mundo de la construcción de un lenguaje literario para dar cuenta de esa historia que se estaba gestando, de alguna manera más allá de mi voluntad científica. No sé si... No, sí, ahorita solo comentar para darle la palabra a Javier y pues que pudiéramos compartir pues la perspectiva sobre la novela. Es bien interesante esto que nos dice Maya Lorena, ¿no? Esta necesidad de contar una historia, incluso de manera involuntaria, y el recurso de la imaginación para contar esta historia. Pero es bien interesante, yo pienso que algo que habría que poner en la mesa en cuanto a una novela antropológica, una novela histórica, que aun cuando es una historia imaginada, uno puede reconocer las condiciones históricas de nuestros países. Sabemos, lo podemos ubicar incluso en Bolivia, ya iremos contando más de la historia, pero también condiciones culturales. Algo que a mí me parece bien importante es que varios de los aspectos que estudiamos como antropólogas, como antropólogos, están aquí, pero a través de las pasiones. A mí eso me encanta, de cómo pues en la antropología estudiamos el costumbre, las tradiciones, las cosmologías, pero cómo todo esto impacta en los cuerpos, en las emociones, en los afectos, y eso se pone en juego en la novela.
Y eso es bien interesante, que aun cuando es una historia imaginada, podemos reconocer nuestra historia y lo que se debate en nuestra cultura en América Latina. Yo pienso que eso es algo muy importante, pues lo que pueden encontrar en la novela. Javier, ¿qué te motivó? ¿Qué te hizo sentir la novela? Bueno, hace muchos años, yo me parezco más a Clavillazo que al David de Miguel Ángel. Sin embargo, el papá de un niño popis llamado Hernando Córdoba, una vez en una mesa redonda en el siglo XXI, se me quedó mirando como si yo fuera prácticamente el David de Miguel Ángel. Y me dijo, es asombroso, ¿has leído todo el libro que hemos comentado? Efectivamente, yo le dije a Hernando, sí lo leí porque a estas horas hay una telenovela con Andrés García y Lucía Méndez, que es muy aburrida, Tú o Nadie, ¿no? Entonces mejor leí tu libro, le dije a Hernando, ¿no? Okay. Aquí estuve leyendo el libro de Maya, efectivamente, con dificultades porque estoy un poco como José Feliciano o como Stevie Wonder, y algunas páginas me las leía un vecino. Aquí habría que tratar de dilucidar qué cosa es una novela. Mario Vargas Llosa declara en el prólogo que hace a una edición de Don Quijote que el arquetipo, el prototipo básico de la novela es Don Quijote. Lo que no queda claro es si efectivamente lo que quería decir Vargas Llosa es que si se trata de los prolegómenos de lo que va a ser algo muy importante en el campo literario, o efectivamente es un arquetipo ya fijo para siempre. La verdad es que la novela es un campo que es muy semejante a la olla podrida. Ay, que todo el mundo se queda estupefacto, ¿no? ¿Qué es eso de la olla podrida? Bueno, es un platillo gallego. Cuando uno llega a las peregrinaciones en Santiago de Compostela, en Galicia, te sirven muchos platillos de lo que llaman una olla podrida, que efectivamente es una olla gigantesca, donde hay de todo. Hay verduras, hay carne, hay todo tipo de elementos alimenticios. Es algo sabrosísimo. Lo llaman olla podrida. No tiene nada de putrefacto, sino que es algo maravilloso. Y en ese sentido, efectivamente, la experiencia humana, que es tan variada, tan rica, tan plural, tan notablemente impredecible incluso, es como la olla podrida. Entonces, la experiencia humana se puede relatar a través de la novela. Lo que uno se pregunta, esa gran experiencia humana puede solamente deshogarse en un campo específico que es la novela. Eso habría que preguntarse porque, por ejemplo, hay un escritor famoso que es poeta y dice, yo hago un poema o un cuento con mucha facilidad, pero cuando trato de hacer una novela es como remar en galeras. O sea, me cuesta mucho más dificultad, ¿no? Hemingway era un poco medio cabrón y voy a decir lo que él decía. Hemingway decía, ser escritor es como tener un detector de mierda. Y asimilarlo muy bien, empezar a escribir. Paul Auster acabó de morir. Él señalaba que Nueva York es algo de lo cual se puede decir lo peor o lo mejor. De hecho, sobre todo lo que es humano, lo que diría Paul Auster también. Y sobre este particular yo me acuerdo que efectivamente la novela es algo que puede implicar multitud de cosas, algunas de las cuales no son ni siquiera imaginables. Por ejemplo, la escuela estructuralista en antropología, y se le puede preguntar al hombre más fuerte del mundo, Jesús Caury, ¿no? El estructuralismo tiene como misión disolver al sujeto. El sujeto no existe, porque nuestra manera de ser moldeados, nuestra manera de ser configurados, conformados, implica que la institucionalidad tiene una primacía casi absoluta, casi esquineriana, por decirlo así. Entonces el sujeto no existe, pero en la novela de Maya en particular, los sujetos tienen una presencia notable, rotunda, magnética. Y esos sujetos aparecen por todas partes, y como diría el propio Vargas Llosa, cuando uno ve una novela, llega el momento en que uno
si la novela es buena, uno tiene que vivirla, sentirla como una aventura propia, como una aventura más particular. Y efectivamente, cuando tú escribes sobre el miedo del hermano Israel, yo empiezo a sentir también miedo ante los tanques que se acercan, ante los tanques tipo Netanyahu, asesinos de palestinos y asesinos, en este caso, de gente indígena. Y efectivamente uno empieza a sentir el miedo, el temor, la desesperanza, el desasosiego. Y efectivamente uno empieza a temblar, o también cuando planteas por qué Mari, por ejemplo, dejó su vida de mujer desmadrosa y se convierte en toda una evangelizadora, etc. Entonces, esos sujetos están saliendo de las páginas, te están tomando la mano, están respirando en tu nuca, están viviendo contigo, y en ese sentido es efectivamente una cabalgata de pasiones la novela de Maya Lorena, y tomando en cuenta, yo no estoy de acuerdo con mi amigo Paco Taibo, en el sentido de que el meco se lee mucho. Eso lo dice Paco Taibo, lo dice Musacchio, porque llega mucha gente a las ferias del libro en minería. Entonces, como somos números absolutos muy impresionantes, se apantallan, pero números relativos no es así. Porque en realidad, incluso en el caso de los profesionales, los que salen del UNAM y de la UAM y del POLI, escriben, con perdón de la palabra, con el de rier. La sintaxis es pésima, las faltas de ortografía nunca faltan. Entonces uno se pregunta si están escribiendo en pochoñol o en qué idioma, y siendo gente que tiene doctorado, la pureza del lenguaje en el caso de Maya no se refiere solamente a que siga los dictados de la Real Academia Española, sino el hecho de manejar el lenguaje de una manera no solamente impresionante, realmente vívida, muy hermosa, es un lenguaje excelente, y en ese sentido además otra cosa que llama mucho es la interconexión de los vocablos, de las palabras, de los sentidos, de los sentimientos. Incluso el otro día que escuchaba un concierto por la Orquesta Sinfónica del Politécnico, se estaba tocando una sinfonía concertante atribuida a Mozart. La verdad es que yo no estoy muy seguro de que sea de Mozart. Es una sinfonía concertante para oboe, para fagot y para clarinete, porque se dice que Mozart odiaba la flauta. Sin embargo, escribió una ópera que se llama La Flauta Mágica, ¿no? Lo que llama la atención, sin embargo, cuando se le atribuye a Mozart esa sinfonía concertante, es efectivamente la notable articulación, la interconexión vívida y deslumbrante de esa sinfonía, que efectivamente por eso parece ser de Mozart. Yo tengo algunas dudas de que sea de Mozart, por eso sería otra conferencia. Aquí, precisamente, al igual que ese extraordinario libro de Laura Pilloy sobre Pacal, el señor de Palenque, lo que llama la atención precisamente la capacidad estructural interna que tiene el libro de Maya. Efectivamente, hay una articulación de vocablos, de palabras, de términos, de interjecciones, de palabrotas, incluso en un sentido a veces que pareciera ser disperso, como cuando pones una serie de palabras abajo, ¿no? Y no lo pones en el lineamiento, ¿no? Entonces todo eso es muy interesante y efectivamente revela una lectura que es difícil abandonar, aun cuando tengas frente a la pantalla a Pati Chapoy. A pesar de eso, tú sigues leyendo el libro de Maya, ¿no? Y claro, esa aparición del sujeto me parece particularmente importante, porque incluso a fines del siglo pasado, incluso se eliminaba el sujeto. Si uno lee, por ejemplo, a Michel Butor o a Marguerite Duras, que hizo Lucheva Mon Amour, uno encuentra que incluso el sujeto no aparece. Por ejemplo, en el caso de Butor, él está hablando de objetos todo el tiempo, de cortinas, de tazas de café, de botellas. No aparecen los personajes humanos, porque esos realmente no tienen importancia. Marguerite Duras también, por cierto, por lo menos en ciertos párrafos. Y en cambio, cuando uno lee, por ejemplo, a Dostoyevsky no conocía la teoría del inconsciente de Sigmund Freud, pero uno a veces piensa que Dostoyevsky conocía más el inconsciente que el propio Freud, ¿no? Y eso es muy importante y se revela, por ejemplo, yo espero que alguien haga una novela muy importante sobre Norma Jean Baker,
porque hay una estúpida que se llama Teresa Vale, que en el año 2003 declaró que Narva Jim Baker era un imbécil. Va en 2003, lo tengo grabado, en radio, ¿no? Nunca se da, a pesar de que ella es psicóloga, ¿no? Teresa Vale, conductista, decía que Narva Jim Baker era una estúpida. Narva Jim Baker es el nombre de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es un nombre artístico, ¿no? No se da cuenta que a través de ciertas formas de respirar, de ciertos gestos, de ciertas maneras de caminar, de ciertas maneras de mover los dedos, Marilyn demostraba incluso en sus papeles de rubia tonta que era una mujer muy inteligente. Todo lo contrario. Aunque fuera muy inculta porque había tenido una vida muy complicada, donde efectivamente la posibilidad de estudiar a Balzac era nula, ¿no? O a cualquiera, a Marx o a Freud, ¿no? Entonces, este libro revela una importancia excepcional en ese sentido. Y claro, hay novelas de todo tipo. Hay novelas históricas, hay novelas eróticas. Maya me dijo alguna vez que leía con especial atención y con especial fruición un tipo de novela que es la novela policíaca. A mí me llama la atención que cierto cronista literario y cierto que era más cronista, no quiero decir su nombre para no quemarlo, era un aviador de lina, No quiero decir que fuera holgazán, porque sí trabajaba mucho, pero era aviador de lina. Porque para lina no trabajaba. Ese crítico literario que yo conocía desde la infancia se dormía leyendo novela policíaca porque le costaba mucho trabajo seguir la argumentación, los lineamientos. Incluso hasta Sherlock Holmes, Estudio de Escarlata, le aburría, ¿no? Ya no digamos Agatha Christie, que es mucho más complicada en ese sentido. Si acaso se atrevía a leer a James Hadley Chase, porque este autor británico es muy fácil de leer, aunque por cierto fue una vez acusado de plagio por Raymond Chandler, ¿no? Entonces, este autor no leía novela policíaca, pero la influencia de la novela policíaca también se ve en la novela de Maya, porque actúa con una precisión notable cuando emplea cada vocablo, cada alineamiento, cada frase, cada oración. Ya se nota pues que va siguiendo una secuencia en la cual no pierde el tiempo. Hay que recordar que el propio Cervantes se le olvidó en una parte, en la segunda parte se le olvida que Sancho Panza había perdido su burro, ¿no? Se le olvidó a Cervantes eso y desaparece, ¿no? Y ya hay trabajos de René Vélez Favila y del propio José Agustín, donde se olvidan de ciertas cosas que han puesto en sus novelas. Y también representa algo que decía Carlos Fuentes que no existe la originalidad, pero el libro de Maya me parece bastante original, en el entendido también de que tiene muchas simplezas, porque nadie le hace completamente puro, así como la Venus de Botticelli. Y sin embargo, cuando Shakespeare escribe sobre argumentos que ya todo el mundo conocía, como Romeo y Julieta, que ya le había tratado Ovidio incluso, no el Ovidio hecho del cáncer, ¿no? un romano, ¿no? Cuando ya Hamlet, ¿no? Christopher Marlowe, el escrito Hamlet, ¿no? Le da un tratamiento tan excepcional, tan singular, Shakespeare, que es una obra completamente inédita, completamente ignota, completamente nueva. En cambio, hay ciertos libros, por ejemplo, hay una novela que es Aura, que esa sí se parece demasiado a los papeles de Aspern de Henry James. Tengo la impresión de que el baboso de Fuentes, porque lo conocía Fuentes en lo personal, que era muy vanidoso, muy presumido, y que decía que había ligado a Robbie Schneider y a Gene Sever, creo que era cierto nomás, pensó, estos mexicanos son tan brutos que no saben que existen los papeles de Aspern, una gran novela de Henry James, ¿no? Entonces, la cuestión es que efectivamente, incluso hay un trabajo de Luis Guillermo Piazza también, novelista argentino, donde habla de un lugar de la Patagonia de cuyo nombre no quiero acordarme, así dice, ¿no? Eso recuerda a otro famoso autor por ahí, ¿no? Entonces, esta novela me parece muy importante y efectivamente tiene que ver con lo que se llama novela etnográfica. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Juan Pérez Colote de Ricardo Posas, que por cierto fue prohibida, cuando se debe primar ni más ni menos que Luis Buñuel,
Lo que pasa es que Alfonso Caso y una serie de personajes declararon que denigraba a México. Esas costumbres indígenas denigraban a México y se prohibió que se filmara Juan Pérez Corote con Luis Buñuel. Tiempo después la filmó Archibald Borges. Ya se permitió, pues. Pero esta novela no es solamente que sea etnográfica, que nos dé noticia de lo antropológico, de lo etnológico, sino que nos da noticia de algo que va más allá, efectivamente, de algo que no se refiere solamente a materias de conocimiento, sino materias de pasión, materias de enjundia, materias de algo que está más adelante del simple rollo puramente académico. En el entendido, sin embargo, que efectivamente hay algunas gentes que dicen, me decía una persona, se aprende más el pueblo mexicano leyendo los grandes novelistas mexicanos como Nelly Campobello, por ejemplo, o Martín Luis Guzmán, que después se convirtió en un traidor, por cierto, se entiende más que con los antropólogos. Bueno, eso es muy discutible. Lo que pasa es que hay muchos trabajos de antropólogos que efectivamente son descripciones de tipo casuístico, que son efectivamente inertes y aburridas, pero hay una gran mayoría también de trabajos antropológicos que son excelentes. Puede uno o no estar de acuerdo con ellos, pero por ejemplo, esto es una aventura leer Los campesinos, hijos predilectos del régimen del Dr. Barman, que se lee casi como una novela, independientemente de que uno no esté de acuerdo con mucho de lo que dice Barman, o México Profundo es casi como una novela, ¿no?, de Guillermo Montiel, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, allá hay un traslapo entre literatura y antropología, que efectivamente abre el conocimiento de una manera realmente sensacional, estratosférica, galáctica, y en ese sentido me parece que el libro de Maya, igual que el libro de Laura Pillón, debería ser mucho más conocido, no solamente por los colegas, sino fundamentalmente por grandes sectores del pueblo mexicano. Había un tipejo del cual se conmemora actualmente su aniversario de su muerte, un tipo medio odiado por algunas gentes, adorado por gente como López y Rivas, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, ¿no? Él tiene un trabajo sobre Tolstoy, y él habla de Tolstoy como precursor de la Revolución Rusa. Tolstoy era anarquista, por cierto, no era bolchevique. Y señala una parte importante de la élite intelectual de nuestra Rusia ve a Tolstoy, pero Tolstoy debe ser leído por todo el pueblo ruso, por todo el pueblo de la Rusia zarista, ¿no? Y aquí sucede lo mismo. En lugar de estar preocupándose de leer solamente la Memín Pingüín o la familia Burrón, que me parece estupendo, la familia Burrón, un libro como el de Maya también debería ser leído por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda el maestro Javier siempre nos trae muchas cosas a la mesa, y pues por algo esta novela de Maya pues era importante que la leyeran para poderla comentar, pues gente que tuviera conocimiento de historia, de indigenismo, de política. Y pues ahora damos la palabra a la doctora Eliana, porque tiene por ahí todavía 4 ejes que comentarnos. Javier siempre se nos extiende, pero ahora pues la doctora Eliana nos aborde cuando menos 2 para que conteste la doctora Eliana Maya, y luego le pasamos a Javier, si no, no va a poderse desarrollar aquí. Y bueno, acá tenemos enfrente, ¿verdad?, la portada para que también la tomemos en cuenta cuando la busquemos en librerías, y nuevamente hago el comercial, que se comuniquen los que quieran adquirirla. Y no olviden no decir todo para que la tengan que comprar y leerla. Por favor, doctora Eliana. Bueno, pues igual junto algún 2 para, igual habrá tiempo de conversarla, ¿no? Pienso que esta es la primera que da lugar a compartir la novela. Y hay un aspecto que yo también reflexioné, que es la cuestión de la estructura y el sujeto. También ahora que lo comentaba Javier. Y es algo que uno se pregunta si la antropóloga pues
le craneó, es decir, cuando estaba pensando en la estructura misma de la historia y sobre todo con los conocimientos antropológicos, porque cuando hablamos de estructura y sujeto sabemos que es una discusión profunda en la antropología y sobre todo llevándolo al contexto de la historia y pensando en la estructura, hay algo que me parece que resuena mucho en la historia, que justo tiene que ver con el tiempo, estos ciclos del tiempo, del costumbre, de la cosmología, y cómo eso está de manera literal estructurando las historias colectivas, pero también personales, pero a su vez aparece el sujeto y ahí es donde están las pasiones. A mí algo que me gusta mucho de la historia es cómo esos hechos, voy a adelantar algo de la historia para que se animen a leerla, parte de un hecho y de una situación, y que eso también da lugar a un debate antropológico, cómo a partir de las situaciones podemos encontrar, indagar la estructura. Y en ese sentido, esta situación se da en la oficina presidencial y de una preocupación ante un hecho pues, que está dando lugar a un levantamiento popular y que es que entre la población de este lugar imaginario pues se está extrayendo la sangre de los pobladores y que aparte se está mercantilizando. Hay muchas historias en torno de la extracción de la sangre de estos imanteños, de los imanteños, y a su vez la esterilización de las mujeres. Y ahí lo que se sabe en esta oficina, lo que se está debatiendo, es el papel del imperio, ¿no?, y de los misioneros. Seguramente resultará una historia conocida, porque es la historia de nuestros países, del papel de las iglesias y de estos misioneros y del imperio, ¿no?, utilizando los términos de la novela. Y a partir de esta situación se entreteje, se deshilan las pasiones. Es algo que me parece pues muy, muy significativo de la historia. A mí me encantaría que Maya nos platicara, porque uno como lector puede encontrar esta perspectiva de la estructura, ¿no?, de la estructura que tiene un trasfondo cultural, pero por otra parte estos sujetos que transgreden estas estructuras, y ahí se va deshilando la historia, y que uno se preguntaría, ¿no?, ¿qué impacta más?, ¿no? Y no solo por esta historia, sino en la historia, en nuestra historia. ¿Qué impacta más, estas historias pasionales o estas condiciones históricas? La verdad es que al final de la historia, pues se debate esto. Es algo que es muy interesante y que a mí me encantaría escuchar a Maya como antropóloga, porque yo sí puedo, les decía en un principio, se pueden reconocer condiciones históricas y culturales y también esta historia de estos personajes imaginarios que nos permiten debatir. Y por favor, Maya, pues si nos pudieras contar. Bueno, yo creo que hay que, para quienes nos escuchan, decirles que esta historia se desarrolla en un país suramericano, en los pueblos andinos, porque hay pueblos que tienen una densidad cultural muy importante, que cuando estás ahí la sientes, la palpas, pero también ves todo lo que tú dices, los estragos de las historias coloniales en estos pueblos. Y finalmente, también quiero decir que al estar en uno de estos países, que bueno, en este caso fue inspirada en Bolivia, pero no es boliviano, esta densidad cultural hace que la gente también, cuando la observas, cuando la miras, te generen una reflexión que va más allá del conocimiento antropológico y te imaginas
¿Te imaginas cómo son, cómo sienten, cómo viven ese mundo donde de origen han sido pueblos andinos, donde el tiempo es muy importante? Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención y que es el centro y el título de la novela, es que hay una concepción donde el futuro está detrás y el pasado está delante. Y está delante porque lo puedes ver. Y esta idea de que los actores puedan ver el futuro y de que el tiempo es cíclico y de que el tiempo es circular en forma de caracol, plantea una visión del mundo diferente a la que tenemos en Occidente. Y entonces tú te imaginas cuando ves a estas mujeres campesinas con todas las montañas nevadas, ¿cómo podría ser o qué pueden sentir que es el tiempo? ¿Qué papel juegan las deidades primordiales? ¿Qué papel juega el tiempo cíclico en su historia, en su vida cotidiana? Y ahí estás más allá del conocimiento antropológico, porque entras a la vida de los personajes. ¿Y qué pasa cuando este mundo lleno de entidades de la tierra, que son los dueños de las montañas, que son los dueños del agua, de la nieve, donde las deidades están presentes a pesar de 500 años de conquista? ¿Qué pasa cuando llegan los misioneros católicos? ¿Cómo viven? Porque también es en este mundo de esta densidad cultural te encuentras a los misioneros de camisas blancas, corbatas negras, que están tratando de civilizar, que están tratando de conquistar estas almas. Y entonces te imaginas también, te imaginas y los mismos personajes te hacen hablar de lo que sienten con estas irrupciones, de estos choques, conocer este lugar y un puente donde las mujeres campesinas, pero ya vueltas citadinas y además con un gran poderío económico, inventan rituales de bodas para marcar que existen y que se están apropiando de las ciudades que son de élites blancas. Pues también te hacen pensar cómo será este choque entre culturas, pero también entre las personas, entre las subjetividades. Y la novela da cuenta de este choque de mundos a través de un hecho como es el tráfico de sangre, el tráfico, la esterilización forzada de mujeres, que si bien es una historia que se ha vivido en América Latina durante mucho tiempo, te permite construir personajes para enfrentar la rabia, el enojo, la sensación de que ha sido mancillada tu dignidad, pero también tus deidades. Y entonces todo eso se va tejiendo en una historia como esta, donde efectivamente tú me cachaste en este sentido, de que hay también una lógica política, pero también policíaca, en términos de todos los actores que se involucran en esta lucha que se desata a partir del tráfico de sangre, pero que mueve a muchos actores a posicionarse frente a ese hecho. Y entonces te encuentras en la universalidad de actores que también viven en América Latina, que pueden ser los indígenas, pero también los políticos, pero también los misioneros, pero también los sindicatos campesinos, pero también los sindicatos mineros, que entran todos a tratar de resolver lo que se está viviendo a través de un conflicto de culturas, de conflictos de civilizaciones, de conflictos de manera de ver y de entender el mundo. Y la construcción de los personajes universalizan estos conflictos que vivimos en toda América a través de una historia, que es ¿qué pasa con estos personajes que van enfrentando dilemas de vida, dilemas de cultura, donde dilemas de tienen que regresar a lo que eran antes, o tienen que ir hacia adelante en una búsqueda de una nueva civilización, o tienen que correr a los blancos que llegaron a conquistarlos, o quieren regresar a lo que fueron antes. Entonces, todos estos dilemas que nuestros pueblos están viviendo, los puedes condensar
digamos, en una novela, porque te da la posibilidad de la condensación en una sola historia de todas estas dimensiones que al mismo tiempo condensan y expresan lo que ha sido la historia de nuestros pueblos durante muchísimos tiempos. Y creo que también marcan dilemas que estamos viviendo ahora, ¿no? El poder del conflicto religioso, el poder del conflicto político, el poder de los conflictos amorosos, cuánto del amor se usa para transformar y mediatizar al otro. En fin, hay una serie de dimensiones que puedes condensar en una novela y que no puedes condensar en un relato antropológico. Claro. Pues no sé si esto Sí. responde de alguna Sí, manera. no, no, claro, a mí me parece que nos va dando luz y también nos invita, ¿no? a que lean y también entender el mensaje de la historia. Y en relación con eso yo tengo una duda, justo pensando en la descripción de las posibilidades de contar una historia. Tú optaste por narrar en tercera persona, ¿no? Así, y sabemos que hay toda una discusión, y pensando en el lenguaje narrativo y sobre todo en los conflictos de estos personajes, que si hay tiempo, creo que vale mucho la pena centrarnos en algunos personajes, pudiste haber optado por la primera persona, es decir, pienso en Clementina, alguien tan a la vez tan compleja y donde se cruzan esta historia cíclica, pues de larga duración por utilizar ese tiempo, y esta historia corta porque ahí está la transgresión y lo que de alguna manera desata las pasiones. ¿Y por qué optaste por la tercera persona y no, por ejemplo, pues la primera? Sí, escuchar a Clementina, por ejemplo, o la misma Rosalía, ¿no? Que también es bien importante en este puente de culturas. ¿Por qué? ¿Por qué la tercera persona? Pues a diferencia de otras novelas que he escrito, en este caso, así me lo dictaron. Ahora sí que así me lo dictó el puente de las culturas, ¿no? Yo te decía que esta historia se gestó en ese puente, desde donde podías ver las montañas nevadas, donde veías la cordillera, donde veías a estas mujeres con toda la suntuosidad de sus lujos, como mujeres cholas, en el sentido que se usa América del Sur, que son estas mujeres campesinas urbanizadas, que son muy poderosas económicamente, que son muy inteligentes en cómo manejarse entre mundos, y ese es el papel que desarrolla Clementina. Y se gestó ahí, y se gestó con esa voz. Y sin embargo, Clementina es de los personajes que hay a través de su memoria y de lo que recuerda de su propia historia, de su migración, que habla. Entonces, si bien hay una tercera persona en general, hay espacio suficiente para la introspección en cada personaje, donde la primera persona se vuelve importante. Esto sucede en la narración de Clementina, que a mí me gustaría preguntarte por qué te pareció tan importante esta mujer que, siendo de origen andino, se va a la ciudad y entabla un diálogo con el Santo Señor crucificado. En un diálogo donde es capaz de poner a dialogar a las deidades primordiales con el Dios cristiano y preguntándose qué está pasando en el mundo, ¿no? Y es como un puente cultural, como un puente que nos permite, a través de sus reflexiones, tratar de dilucidar cómo ve, cómo se posiciona y cómo intenta juntar mundos que otros personajes consideran que deben de estar en conflicto permanente, ¿no? ¿Pero qué te pareció? Sí, no, Clementina, y no solo Clementina. Bueno, ahorita quisiera hablar de los personajes, pero justo te preguntaba la tercera persona porque ahí encuentro a la antropóloga. Creo que la tercera persona está pues muy familiar a esta mirada antropológica y que nos permite tener este panorama. No sé si el uso, yo no sé qué pasaría si hubiera estado en primera persona, no lo sé, pero sí lo pensaba en el sentido que por eso yo pienso que pues es una novela antropológica, sin duda,
sin duda, o yo por lo menos así lo leo, en el sentido que puedo reconocer a través de esta narración y de esta enunciación estas condiciones históricas y culturales. Ajá, a mí me parece que lo permite, ¿no? Yo pensaba que justo había sido una elección para dar cuenta, ¿no?, de este panorama. Pero hablando de los personajes y sus circunstancias, a mí me parece muy interesante cómo se teje la historia y cómo se transforman. Desde luego está el caso de Clementina, pero está el caso de Roberto, que después se transforma en el líder minero, y no solo el líder minero, sino se transforma en este ser Aruquipa. Es fascinante cómo estas historias que se juntan, que habrá que, hablando de estructuras y sujetos, pues Clementina es casada, pues finalmente es la tradición, ella se tuvo que casar, no había de otra, con Roberto, y pues resulta que se enamora, ¿no? Se enamora de otra persona, pero resulta que la otra persona era el amigo, ¿no? Era el amigo. Y es una historia compartida en nuestros pueblos. Yo pensaba en estas historias de los compadres, que es tan común, y que si uno lo sigue antropológicamente está lleno de pasiones y de traiciones. Así, si tú no ves las comunidades, las historias de compadres, híjole, ¿no? Está bien interesante. Entonces yo reconocía, en esta historia porque aparte lo dice Maya, lo que le dolió más a Roberto no fue el engaño de la mujer, sino del amigo, porque aparte eran cómplices en cuanto a la salud, la tradición, había algo que los hermanaba, ¿no? Eran hombres de poder. Eran hombres de poder. Entonces, como pues que una lectura es la traición, pero por otra parte, como decía Francisco, sucedió, y así es el amor, ¿no? Pues el amor sucede y pues no hay más. Pero resulta que tiene consecuencias, y tiene consecuencias hasta el final de la historia. Y se ata, se enreda con esta estructura que podríamos llamar pues política, económica, cultural, y que en ese sentido es bien interesante que nos pudieras contar, Maya, estos personajes, porque son varios. Yo pienso que podrían ser hasta arquetipos, no lo sé. Posiblemente, si en términos antropológicos sí podríamos hablar de arquetipos, porque yo encuentro un arquetipo en Clementina, también incluso en Francisco, en Roberto y en Rosalía. Es bien interesante también el papel de la hija, porque es resultado de este embarazo, ¿no? Se embarazó de Roberto, del amante y de la hija, que es justo el resultado, y aparte es el puente. Es muy interesante porque es el puente de culturas, que aparte después se enamora del profe, del profe en sociología. Entonces, bueno, para no contar demasiado de estos personajes, pero creo que sería interesante que Maya nos pudiera platicar de cómo es que se va tejiendo la historia a partir de la evolución misma de estos personajes. Bueno, una cosa por decir es que todos estos personajes, digamos que los misioneros que andan por ahí con la palabra de Dios, los líderes mineros, los líderes cocaleros, los sindicalistas, los hombres sabios de los pueblos, las mujeres de los mercados, todos estos existen como sujetos en una sociedad, pero al mismo tiempo se vuelven sujetos literarios en la medida en que son estos arquetipos, no solamente antropológicos, ¿no? Jung y el psicoanálisis podría decir lo mismo, que son arquetipos de personalidades, de humanos, de sentimientos, de formas de ser, de formas de mirar el mundo. Y entonces en esa medida es donde justamente se corta la idea de que son un reflejo de la sociedad para convertirse en construcciones literarias que universalizan estas maneras de enfrentar la vida, estas pasiones, y que efectivamente van construyendo la complejidad de una sociedad múltiple, diversa, donde
cobran sentido estas diferentes maneras de posicionarse frente al poder, el amor, la modernidad, la tradición, todos estos que vemos que son dilemas contemporáneos y que han sido dilemas a lo largo de toda la historia, ¿no? Te quedas con el pasado, avanzas hacia el futuro, ¿qué recuperas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué cambias? Que es un poco el personaje de Rosalía, que quiere olvidarse de su cultura materna y quiere volverse otra cosa, quiere ser moderna, pero es morena y la discriminan. Entonces son estos arquetipos, pero también dan cuenta de una universalidad de situaciones que se reproducen y se viven ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, esta plática es muy antropológica porque somos antropólogos, pero por ahí tenemos a público que nos diría que la novela va mucho más allá de la antropología para ubicarse en la construcción literaria, en la construcción donde la emoción, la pasión, la belleza del lenguaje, la belleza, la capacidad de construcción de estos universos se ubica en el campo de la construcción más literaria. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de esto? Sí, no, pero vas a mencionar el otro, el tercero. El otro todavía hay tiempo. Pues yo diría que para abordarlos y luego le pasamos a Javier. Sí, bueno, igual juntando las reflexiones en esta dimensión literaria, sí, yo sí reconozco algo que me parece fundamental, que son las pasiones, son los afectos, son las emociones, que justo ahí pues el acercamiento antropológico ya no alcanza, ¿no? Ya no es, eso sí me parece que se reconoce en el texto y que pues se va tejiendo pues estas historias personales, personalísimas, pero a su vez con estas estructuras políticas y culturales. Y bueno, el último aspecto que a mí me gustaría compartir es la cuestión del tiempo. La verdad es que a mí me interesó mucho la aproximación que Maya Lorena nos propone en la cuestión de este tiempo en espiral, de este tiempo cíclico, pero este tiempo que se te enreda también. A mí me parece que el final parece algo así, ¿no? Parece un remolino ese tiempo, todo parecía indicar ese puente de culturas, ¿no? Y sucede algo y de un final no esperado, ¿no? Ya la verdad no me esperaba ese final y parece que el tiempo se te enreda. Y en ese sentido, pensando en el término de la conjura del tiempo, cuando pensamos en la conjura, por lo menos hay dos términos y que nos pudieras compartir. Tal vez hay más, pero cuando se habla de la conjura, pues se puede entender en términos de cierta conspiración, ¿no? Hay una conspiración y que por mucho que tú estés destinándote, pues hay algo que, pues hay una conjura que no te lo permite, hay una confabulación que no te lo permite. Pero hay otra acepción de la conjura, que es la cuestión del hechizo. Me parece muy interesante también, cuando pues, la conjura como una fórmula mágica, ¿no? Que pues busca provocar que surjan. Entonces, a mí me parece bien interesante, a mí me encanta el título y me encantaría si pudieras compartirnos tu noción de la conjura. Bueno, es que es un juego efectivamente porque tiene muchas acepciones, pero también tiene que ver con una concepción de muchos pueblos y que además también un tanto universalizante, donde cuánto el sujeto actúa por decisión propia y cuánto es guiado por las circunstancias o por las deidades en ciertos casos, ¿no? Cuánto dices es el destino, cuánto dices es el mandato divino y cuánto dices yo puedo hacer, quiero hacer. Y en este caso, efectivamente se parte de una idea donde según los pueblos tradicionales son los dioses y esta concepción circular la que te está marcando el ritmo de la vida, los temporales,
o sea, como decía en alguna parte de la novela, el tiempo se cuenta al ritmo de los temporales de lluvia y sequía en el tiempo corto, pero hay un tiempo largo que marca un ciclo y que te permite la abertura del tiempo para cambiar eso que antes era repetitivo, ¿no? Esta concepción precisamente del tiempo en forma de caracol, donde el círculo no es exactamente igual, sino se va abriendo para permitir la transformación. Y entonces se juega con esta idea de los personajes en un momento dado que se sienten atados al destino y se sienten cumpliendo un destino dictado por los dioses, ya sea del signo que sea, y en verdad también los ves tomando decisiones. Y entonces hay cuánto de la historia que se cuenta es producto de estos dioses, y los sujetos son simplemente piezas que los dioses están moviendo para que sucedan ciertas cosas, y cuánto los actores están justificando sus acciones a través de considerar que es su destino. Y esto justifica muchas veces las decisiones no siempre exactas ni las mejores que van tomando. Entonces tiene esas múltiples acepciones, y por supuesto que entra también la de hechizo y demás en la medida en que los dos personajes principales y el antagónico son gente de poder acostumbrada a manejar el tiempo y a interpretar los designios de los dioses. Y entonces por supuesto que entra también esta otra acepción que tú señalabas. No sé si te contesté. Sí, no, sí. ¿Ya? No, sí, no, la verdad es que es muy interesante. Yo pienso que, bueno, ya para terminar mi intervención, invito especialmente a leer la novela. Desde luego este sentido antropológico a mí me encanta, como que leer antropología desde otro lenguaje y otra mirada, pero también la reflexión sobre el tiempo, ¿no? Sí pienso que es una de las principales virtudes de la novela, y que cómo este tiempo se encarna en estas historias personales, pero a su vez el tiempo en las montañas, en el altiplano, en el puente. Sí pienso que ahí hay una reflexión que es muy, muy interesante, que vale mucho la pena ver. Pero antes de que hable Javier, nada más una preguntita. ¿Qué te hizo sentir? Pues varias cosas. Primero, a mí me gusta, ahorita hablaban de Paul Auster y acaba de morir Paul Auster, ¿no? Entonces, justo una de sus novelas que a mí me encanta es 4321, y hay una reflexión sobre las circunstancias. Y en ese sentido, algo que me gusta mucho de la novela, y lo leí en esa noticia, ¿no? Justo la leí en la noticia de que se nos había ido Paul Auster, ya sabíamos que tenía cáncer, pero pues se nos fue, y yo la leí mucho bajo esa clave, ¿no? de las circunstancias y de cómo el tiempo pues se entreteje, y que dependiendo de ciertas circunstancias pues cambia las historias personales pero también colectivas. Entonces a mí me gustó mucho y me hizo también pensar en mi propia historia, ¿no? Eso pienso que también te invita a pensar en la estructura, ¿no? En esta estructura que nos va configurando, pero también esta voluntad, la posibilidad que tiene pues uno como sujeto de la voluntad, y el azar, ¿no? También el azar, que era uno de los aspectos que Paul Auster pues me parece que honró, ¿no? La cuestión del azar, cómo el azar pues te envuelve y que de alguna manera te entreteje, y que pueden tener también estos finales y estas derivaciones pues insólitas. Entonces sí, yo pienso que me hizo sentir sobre todo pues como uno pues
va siendo entretejido por este tiempo, por las circunstancias y también por eso que podemos llamar azar. Javier, ¿qué te hizo sentir la novela y qué te deja la novela? Bueno, esta mañana invitaste a una chava que estudia los rarámuris. Ajá, sí. Iba a preguntar si era zoóloga, pero no le pregunté eso porque me hubiera sacado los ojos ella. Lo que pasa es que la primera vez que yo vi en Tarahumara, le pregunté a un tío mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Él me contestó, mi tío, un animal, un animal. Es alguien analfabeto y estúpido. Además no tiene noción del tiempo. Ni siquiera saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Yo le dije a mi tío, pero si Doroteo tiene noción del tiempo, ¿quién era Doroteo? Doroteo era nuestro perro. Ok. Le habían puesto Doroteo para burlarse de Pancho Villa. Es decir, Pancho Villa es un perro, Doroteo, ¿no? Doroteo tiene noción del tiempo, linealmente, es decir, sabe cuándo es mediodía, cuándo es tarde, cuándo está anocheciendo. El perro lo sabe, ¿no? Por más razón nosotros, ¿no es así, tío? No sabe contestarme. Pero lo que me hace sentir mucho la novela es precisamente esta cuestión que decías del futuro por detrás y el pasado por delante, que es algo que esta mañana también lo vimos, que no lo entiende Gustavo Reyes Terán, porque es el cerebro médico de Andrés Manuel. Gustavo entiende que la medicina alternativa y tradicional es una tontería, que debe ser rebasada por la medicina mediana o alopática, porque no entiende, no solamente que lea a Nietzsche y vea lo del ciclo del eterno retorno, o que sepa lo que es el Cthulhu no Chojau de los mayas, sino que efectivamente, no solamente que la noción cerebral del tiempo sea diferente en diferentes pueblos, sino que el tiempo mismo tiene diferentes variantes, objetivamente hablando, como lo muestra Einstein en su teoría de la relatividad, ¿no? Y claro, en ese sentido es muy importante porque muestra efectivamente toda esa variedad del tiempo, toda esa manera de plasticidad que tiene el tiempo y que obliga al lector precisamente a pensar en la temporalidad como algo que no es fijo, que no está dado, que de alguna manera se mueve como la corriente de un río fluyente, ¿no? Por otra parte, me interesó mucho también en el caso de los personajes, efectivamente, el amor a veces me cae gordo porque es una especie de narcisismo de dos. Por ejemplo, Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, ¿no? O digamos, Pedro Infante, yo quiero ser, un solo ser y estar contigo. O sea, la única manera de amar a una persona es que sea igual a uno, ¿no? Me parece que es exactamente lo contrario. Es decir, el amor tendría que partir de la diferencia, tendría que partir exactamente del hecho de que somos distintos, que somos disímbolos, pero que tenemos un sustrato común, que es lo que nos permite amarnos. Y yo creo que Clementina no es igual a las personas con que se rodea, amantes o no. Yo en este sentido es una personalidad singular, relevante como en su singularidad. Y eso es muy importante en todos los personajes de la novela. Entonces, por eso, efectivamente, están dialogando con nosotros acerca de su propia personalidad única, ¿no? Monovalente. Y entonces eso me parece muy importante, entender que el amor, entonces, precisamente, aquello que en aquella película sobre Gandhi, donde un musulmán hindú le dice a Gandhi, no, él es un hindú que es hinduista, pues, odia a los musulmanes porque han matado a su hijo. Y Gandhi le dice, ¿tienes otro hijo? Edúcalo como musulmán. Edúcalo como musulmán. Tú odias a los musulmanes, educa a tu hijo como musulmán. Porque vas a descubrir ese sustrato humano en los católicos, en los cristianos, en los ateos, en todo el mundo, que es algo que no se ve, por ejemplo, en la campaña electoral. Todo el mundo se grita a la madre, pinche Claudia, que la chingada, pinche Xochitl, que eres una puta, tú, pinche Amaire, eres una mierda. No, habría que entender, aquí, por ejemplo, yo en filosofía y letras, y Alberto Betancourt sabe de ese asunto, incluso yo he invitado a Krause
a mesas redondas, es él el que no quería ir, porque además le sacatea a que los chicos de filosofía y letras le hagan una silbatina, ¿no? Ha invitado a Luis Pasos. Así, para mí es importante lograr efectivamente encontrar acuerdos, encontrar negociación, y eso me parece muy importante en esos tratos que se inscriben dentro de la novela de Maya, ¿no? Pues solo de oír aquí las participaciones, sobre todo lo que escuchamos de la doctora Eliana y Javier, pues la verdad se antoja totalmente leer la novela. Nos habla totalmente, no solo creo, como ellos son antropólogos, los tres, pues ellos se identifican con que ahí ven, pues totalmente resalta, ¿no? El estudio de la antropología en las diferentes culturas. Pero pues yo creo que para todos es un libro, pues una novela muy pertinente, porque nos habla de todas las circunstancias que vivimos cotidianamente a través del tiempo, y pues ahorita de lo que estoy oyendo, porque yo como no soy presentadora no la he leído, pero nos llama mucho la atención todo lo que comentan de estas historias de amor, de estas historias de política, de las diferentes personajes, y aparte pues las mismas yo imagino, ¿verdad? Imágenes, ¿no? Que como comentabas, pues es imaginaria, pero los traslada a los que conocen el espacio, ¿no? E identificarla con esa área geográfica, ¿no? De Bolivia. Entonces creo que es una novela hermosa. Creo que deberíamos leer mucho más este tipo de cosas, en vez de andar en las campañas, como bien dice Javier, perdiendo el tiempo. Creo que esto nos enriquece muchísimo, tanto en la parte de lo que trae ahí de la cultura, de las mismas pues circunstancias que se viven, inclusive religiosas, pues es así como un remanso, ¿no? Para el espíritu, el poder leer, ver esto reflejado, como dice Eliana, pues hasta una reflexión personal, ¿no? En la vida propia. Entonces, felicidades a la doctora Maya Lorena por su excelente pues novela, porque sí, la verdad creo que está genial, y yo creo que va a ser muy, muy vendida, muy agradecida que ella tenga este tiempo y esta visión. Pues yo hasta pensaría, desde mi forma de ser, muy romántica. Por favor, doctora, va a hablar fuera de pero lo que quieras comentar. Pero te pasamos el micrófono, ¿no? Sí, para que fuera de cámara. Tenemos que hablar en Julio. Sí. Y también Aquí se oye. Sí, pero acércate más para que te Y oigas. fuerte, creo que hay que hablar fuerte. Bueno, por supuesto yo lo voy a leer, pero nada más quería decir rápidamente unas notas que tomé que me inspiran realmente a leerlo ya, esta noche, sin esperar más. Claro. Se habló de, a ver, aquí empecé, de que era un género difuso, la escritura antropológica y literatura, dijo Maya. Y me parece, tú lo dijiste, me parece importantísimo para mí, que soy antropóloga y que también escribo, ver eso, el género difuso entre las dos cosas me llama mucho la atención. Me encantó, y voy a tratarlo, algo que sí dijiste. Narrar es una práctica cotidiana, y narrar en la vida real, y claro, la literatura es una narración y puede llevar la vida cotidiana de un escritor. Ese narrar, porque la poesía es distinto, tú no puedes ponerte a escribir una poesía si no te sale de la cabeza, ¿verdad? No te puedes decir, me voy a sentar a escribir una poesía, eso no pasa, no sucede. Otra cosa que es muy importante que tomé nota, cuánto del amor se usa para tratar al otro. Me encantó y quiero descubrirlo en ese libro. Me importa mucho.
lo del tiempo. Tiempo en forma de caracol para permitir la transformación. Quiero descubrir en el libro exactamente esa frase. Y en fin, lo que me parece absolutamente genial y loco es que el futuro está por detrás y el pasado por delante, que no es un invento tuyo, es una cosa que tú percibiste. Bueno, pues yo quiero descubrirlo. Gracias, muchas gracias, Maya. A Julio. ¿Te acercas para escuchar? Yo también hablo. Pues ya carrerado de ratón. ¿Me han cargado? A ver, déjame Si quieres, siéntate. El público. Somos el público. Sí. Para, Bueno, ¿cómo? ¿Así? digo, si te quieres sentar por aquí para que salgas con ¿Me tu siento por acá? comentario, Sí. por favor. Aquí, Ujú. en Ah. primera fila. Bien. ¿Aquí? Bien. Bueno, bien, gracias. La novela de Maya, escribo, Lorena, se desarrolla al pie de la cordillera de un lugar imaginario de Sudamérica para mostrar la complejidad de un mundo que, a contrario del censo de lo que vaticinaban los obispos y pregoneros capitalistas de un feliz planeta, a contrario del censo de lo que vaticinaban los obispos y pregoneros capitalistas de un feliz planeta homogeneizado. Nos muestra la existencia de acontecimientos y tiempos que se mezclan o se aparean íntimamente como localidades significantes, donde la lucha entre lo tradicional y lo moderno producen nuevos micros o macromundos paradójicos y plurales, sin los resultados felices a los que nos pretendía someter la teleológica visión del Occidente. Así, en el pensar y quehacer de sus personajes, en los sentires y pensamientos profundos, se tejen en la novela hilos literarios capaces de dar cuenta de realidades otras, muy nuestras, que las ciencias de la historia objetiva no son capaces de mostrar. Maya Lorena sorprenderá al lector con esta magnífica novela, de igual forma en que lo hizo con sus no menos extraordinario libro de cuentos Vientos Desnudo, publicado en su primera edición. Bueno, ese es... ¿Por qué no hacemos así? ¿Cómo? No terminamos de hablar. Ah, no terminaste. Ah, bueno, la única, no es una diferencia, no es algo que me moleste, digamos, pero ya en alguna otra ocasión he tratado de disentir con respecto a esta mirada, a una mirada antropológica de la novela. Así como, es decir, la clasificación sobre la mirada, esta es una novela psicológica, esta es una novela antropológica, esta es una novela histórica, es decir, yo creo que la novela no tiene esta particular forma, no tiene este apellido antropológico, y en eso me he peleado. He discutido. Hay un autor que ahorita voy a mencionar su nombre. Hay un autor que nos dice simplemente: la novela es capaz de mostrar realidades sociales, humanas, históricas, antropológicas, que no es capaz de mostrar ni la antropología, ni la historia, ni la filosofía, etc. Es decir, la novela tiene la novela ficcional, es esencialmente ficcional, sin pretender utilizar el término ficcional como un elemento peyorativo o ¿no? que le quita rango, ¿no? Pero la novela, que es esencialmente ficcional, tiene la peculiaridad, la particularidad de
introducirse en aquellos elementos de la histórica, todo lo que quieran agregar, que ninguno de las ciencias objetivas es capaz de mostrar, es capaz de decirnos, es capaz de atraernos, es capaz de anclarnos y de generarnos una cierta, en fin, generarnos lo que nos genera la novela, ¿no? Bueno, incluso desde el punto de vista del descubrimiento, la novela es un reencuentro con una realidad que, por decirlo en el caso histórico, que la historia objetiva, por ejemplo, es incapaz de dilucidar. Se puede poner muchos ejemplos. Una novela en la que hable de cuál era la circunstancia psicológica de Morelos cuando estaba en el sitio de Cuautla, me parece que es capaz de decirnos mucho más sobre el sitio de Cuautla que lo que nos dice la historia objetiva. La historia objetiva lo que nos dice es que hacía fiestas en los últimos momentos de los tantos días que tenía el sitio, hacía fiestas con toda la peste que ya existía y con la cantidad de muertos y la perspectiva de morir, hacía fiestas y se burlaba del enemigo que echaba sus bombitas ahí para tratar de mermar en la fiesta a los insurgentes. Comparar esto o ubicarlo en el marco de la historia y de lo histórico y de la novela histórica, me parece que hay ahí un problema, digamos, de concepto que, insisto, si no es radical, si no quiere colocarse como una oposición mía a esta forma de mencionar lo antropológico, lo histórico, lo psicológico, sí me parece importante, aunque parezca sutil, sí me parece importante señalarlo. Esa es mi convicción. Ok, Gracias. Sí, gracias. una última palabra. Sí, Oye, más por favor. una frase. Perdón. También creo que Yuri, ¿no? Bueno, solo quería decir una cosa, desde ahí se oye. Bueno, Que sentí que lo que estaba diciendo Julio era la novela, paradójicamente, vuelve humana a la historia, le da carne y sangre. Todo lo demás que se supone que sería la historia es objetiva, lo que hace objetiva a la historia, creo yo, es la novela. Eso dijiste. Bueno, yo quiero agradecerle a todos, Angélica, Javier, Eliana, Yuriria, que está aquí participando, Julio, por sus intervenciones. Yo lo único que quiero decirles en este sentido, que causa muy extrañeza la concepción del tiempo donde el pasado está de frente y el pasado está detrás. Si ustedes se imaginan un caracol y que están parados en la orillita y que el caracol va dando vueltas, pero no en un círculo cerrado, sino en un círculo que se amplía, colóquense ahí e imagínense y piensen en su propia vida. Y piensen si no hay un momento especial donde de repente el pasado lo vuelven a tener enfrente y los obliga a pensar, a rectificar o tercamente a seguir siendo lo que fueron antes. Eso es porque el tiempo es circular, es en forma de caracol. Y entonces, frente a una idea lineal del tiempo que tenemos en Occidente, donde vamos corriendo, hay pueblos que tienen otra concepción, porque son capaces de verse a sí mismos en determinados momentos y de transformarse para no repetir lo que fueron antes y ser capaces de cambiar, pero manteniendo la tradición. Esa es la idea la idea del caracol. Entonces, bueno, esta es una novela que usa esa concepción para contar, para ficcionar, pero también para hacer
que sientan Reflexión. y se vean y conozcan otras partecitas del mundo. Claro. Bueno, a través de las sensaciones, de la imaginación y de verse también a sí mismos, Claro. porque habrá algún personaje con el cual se identificarán. Y creo que ese es también otro de la función de una novela, ¿no? Que puedan hacer sentir y identificarse y verse a través de una historia que se inventa y se narra en este mundo ficcional del que hablaba Julia. Sí. Sí, bueno. No, y en este calor de la conversación y en esta reflexión del tiempo que a mí me parece muy valiosa, a mí me parece que la entrada del libro, así que aparte tiene número 0, yo te comentaba, Maya, que cuando empecé a leer me atrapó esta entrada, incluso le puse condensación, porque de alguna manera ahí está pues, la historia y yo creo, y valdrá la pena A ver, que, léela. no, que tú la leyeras, Maya. La verdad a mí me encantaría que tú la leyeras con esto que nos has compartido del tiempo de Caracol. A mí me encantaría escucharte y aparte es corta la... Ay, pero no sé si Sí, es... Bueno, dice, en un país que no tiene mar, el tiempo se encierra entre las montañas nevadas, el gran lago y el paisaje marrón de las planicies secas. Los ríos fluyen entre las laderas y cumbres agrestes de la cordillera. En el cielo, inmensamente azul, navegan los sueños de los mortales, y con majestuosidad los cóndores, mensajeros de las antiguas deidades que hacen girar el tiempo en forma de caracol para que el pasado pueda verse de frente y el futuro por detrás. Cuando el tiempo gira y cumple un ciclo, en las lejanas tierras del sur, los habitantes de la República de Imantaña, enclavados en su historia, sienten el paso del tiempo. Para los que saben mirar, será época de cambio, de colmar con esperanza el naciente amanecer. Solo los necios, amparados en sus miedos y jactancias, mantendrán la obstinada necesidad de controlar el devenir, repitiendo mucho de lo que ya es y fue. Pues démosle un aplauso. Bueno, ya lo mando que la próxima presentación interpretas y cantes Caminos de Michoacán. Bueno, pues agradezco infinitamente hasta inclusive esta participación porque es una introducción muy que te jala inmediatamente y más por la voz de la autora, pues te invita, como dice Eleana, desde el principio te cautiva, ¿no? Tiene, como decía Julio, ¿no? La capacidad de esta novela de transmitirnos lo que cotidianamente vemos y lo que generacionalmente han vivido nuestras culturas latinoamericanas. Está hermosísimo pues todo esto que he escuchado de la novela. Vamos a tratar de que todas y todos ustedes puedan tener acceso a ella para que, digo, con esto que se les va a enviar, bueno, seguramente se van a interesar por adquirirla, por leerla y pues que ya todos los que la lean, como es Javier y Eliana, pues sepan cuál fue el final inesperado, ¿no? Que yo creo que eso es lo que va también a ser como que lo mejor de todo, ¿no? Que según la historia, como la lleva y luego el final. Agradezco muchísimo que nos haya hecho el honor la doctora Maya Lorena en presentarnos aquí en este humilde canal, con muy excelente esfuerzo de parte de los temas y los ponentes de acercarles este tipo de, pues aparte de conferencias y análisis, pues este tipo precisamente de, ¿qué sería? Lo que no debemos dejar a un lado, pues la lectura, las novelas, la parte de nuestro espíritu, que nos hace falta pues
darle así como que respiro en este mundo tan agitado que vemos noticias y cosas terribles que pasan. Y bueno, esto es totalmente algo como para darle ánimo a nuestra vida y con esta concepción, ¿no?, del caracol, como nos viene a decir. Y me encantó todo. Muchas gracias a la presentadora, la doctora Eliana Costa, al presentador, el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, y por supuesto, aparte del público que tenemos aquí, ¿Dónde que se nos hizo- adquiere? que nos hizo favor de estar. ¿Dónde podemos adquirirla, Eso. doctora Maya Lorena, por favor? Pues me imagino que pronto, en 1 o 2 semanas, estarán en las librerías conocidas, pero por supuesto que a través de ti también la podrán adquirir en tus redes. Claro. Puede ser una vía para que la puedan obtener y nos ponemos en contacto para eso. Pues muchas gracias y pues dándoles las gracias a todos ustedes por esta tarde tan hermosa de compartir aquí esta exposición, un ejemplar tan hermoso que nos traslada no solo a ese mundo ficticio, sino a unas realidades muy importantes que tenemos en nuestras vidas cotidianamente. Gracias, estamos ahí esperando nuevamente estar en este canal, en este espacio los martes, y pues ya sea con algo tan interesante y agradable como lo que nos trae esta tarde la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, o con nuestras conferencias y mesas de análisis que más o menos ya conocen. Mil gracias a todas, a todos. Pues qué bonito.